Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Más noticias, hola. Los están atacando en este momento. Lo que están haciendo acá. En este instante nos están. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la violencia que protagonizó un grupo de vándalos durante la última jornada de movilizaciones universitarias que tuvo lugar en Colombia. Miles de estudiantes salieron a las calles para manifestarse de manera pacífica contra la corrupción, los abusos policiales y para pedirle al gobierno nacional que incremente el presupuesto destinado para la educación pública. El punto clave de esta noticia. Las manifestaciones culminaron en fuertes disturbios en las ciudades de Bogotá, Medellín y Popayán principalmente. 7 integrantes de la policía quedaron heridos tras el brutal ataque que recibieron por parte de un grupo de encapuchados que les lanzaron piedras, pinturas y ladrillos. También fueron destruidas las fachadas de varios edificios públicos y de bienes. Uno de ellos, un bus de Transmilenio. Reclamos estudiantiles empañados por vándalos. Las marchas de estudiantes convocadas el jueves 10 de octubre finalizaron igual que en ocasiones recientes en desórdenes en el centro de Bogotá, incluso con el uso de las denominadas papas bomba. Policías que resguardaban estaciones del sistema de transporte Transmilenio en la avenida Caracas fueron blanco de las primeras acciones violentas de la jornada. Locales comerciales y buses articulados también terminaron vandalizados. Reporteros que cubrían las protestas tampoco escaparon a las intimidaciones y ataques. Minutos antes del inicio de los actos vandálicos, algunos videos ya habían registrado la llegada de sujetos encapuchados a las concentraciones. En medio de los jóvenes que estaban dispuestos a marchar pacíficamente, ahí estaban con sus rostros tapados para luego protagonizar los desmanes. Desmanes como los que alteraron por varios minutos el orden público en la Plaza de Bolívar. Un grupo de policías que custodiaba la fachada sur del Palacio de Justicia fue cruelmente atacado.
Los agresores arrinconaron a los uniformados mientras estos intentaban protegerse detrás de sus escudos. Les lanzaron botellas, piedras, ladrillos y gran cantidad de otros objetos contundentes. Desafiantes, los vándalos derribaron las vallas de protección dispuestas en el lugar. Enardecidos, arremetieron físicamente contra los policías. Ante el accionar delincuencial de los encapuchados, actuó el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Con aturdidoras y gases lacrimógenos, los miembros del ESMAD dispersaron a los atacantes y controlaron la situación en la Plaza de Bolívar. Al final de la tensa jornada en la capital colombiana, 51 personas aparentemente involucradas en los hechos violentos fueron conducidas por las autoridades, 2 de ellas judicializadas. A esta hora nos acompaña la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Es una de las protagonistas de la noticia porque estuvo también al tanto de todo lo que sucedió en esta violenta jornada. Ministra, es un gusto tenerla acá en el programa La Noche. Buenas noches, Jefferson, y un saludo a todos los televidentes. Ministra, me gustaría saber su opinión frente a estas imágenes. Nuestros televidentes siguen conmocionados, impactados por esa forma tan brutal como fueron atacados los policiales en medio de una protesta pacífica que congregó a cerca de 12.000 estudiantes en la ciudad de Bogotá. ¿Usted ve estas imágenes, ministra, y qué piensa? Que son lamentables, que se condenan realmente estos hechos vandálicos que no tienen razón de ser, que tienen que ser un llamado para toda la sociedad. Obviamente la Fiscalía, la Policía Nacional está haciendo las investigaciones, pero un llamado a la sociedad a entender cómo este gobierno genera todas las condiciones, tanto de diálogo como obviamente para permitir la protesta pacífica, pero que no hay ninguna razón para que por ninguna causa usted esté alterando la integridad y la vida de los ciudadanos, de la fuerza pública, de los bienes públicos, de los comercios y de la ciudadanía. Ministro, usted dice que el gobierno garantiza no solamente el diálogo, sino también el derecho que tienen los ciudadanos a protestar. Totalmente. Pero entonces está fallando en los protocolos de seguridad. ¿Cómo proteger a los ciudadanos ante esta amenaza? De acuerdo. Lo que se ha podido hacer, que es lo que está estandarizado, partiendo de que con reglas claras uno ejerce la ciudadanía y puede expresar todo lo que a bien tenga de los distintos temas, es generar, para el caso de Bogotá le doy el ejemplo, muchas mesas de trabajo entre la Personería de Bogotá, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad de Bogotá, Policía Nacional, las universidades, quienes manejan los temas de bienestar universitario. ¿Y por qué le cuento esto? Porque justamente para cuidar la ciudad, cuidar a los ciudadanos y cuidar los campus, pues hay que hacer un acuerdo ciudadano donde uno diga, esta es el área por la cual me voy a desplazar. Estos son los acuerdos para que todos podamos estar tranquilos, medios de comunicación, los muchachos. Se hicieron varios talleres, yo creo que hubo un trabajo muy importante del Ministerio Público por dar garantías, siempre también presente la Defensoría del Pueblo, porque obvio, en estos casos el gobierno tiene que brindar toda la institucionalidad y espacios de acuerdo, porque para usted definir cómo tiene una ciudad en marcha y lograr que la protesta se pueda dar, tiene que hacer y respetar estos acuerdos. Normalmente, pues usted esperaría que esto se dé, que no se presenten actos vandálicos. Lamentablemente está esta infiltración de la que usted hablaba y en la introducción de este programa. Ojalá pues muy pronto se pueda ir develando cuál es la realidad detrás de esa infiltración, porque esto le hace mucho daño al país y mucho daño a la educación, que tiene que ser un tema por excelencia pacífico, inspirador, en el que nos sumamos todos los colombianos. Ministra, estas mesas de diálogo con los estudiantes, con los representantes estudiantiles, ¿se toca ese tema de los encapuchados? Se toca el tema de los derechos humanos. No se toca el tema de los encapuchados porque el movimiento estudiantil tiene la premisa de hacer una marcha pacífica, tranquila. Con ellos nos sentamos a hablar los temas que quedaron en el acuerdo. En los temas están derechos humanos, regalías, ciencia y tecnología, presupuesto, indicadores que apuntan a la calidad. Y a hoy, Jefferson, solo para darle un indicador de en 10 meses de trabajo luego de firmados los acuerdos, han sido 62 espacios técnicos con todos los integrantes. Así que, pues, digamos, lo que podemos afirmar es un ministerio plural,
resiliente, que cumple y que da los espacios con todas las garantías. Ministra, cuando los ciudadanos ven estas imágenes, hay una indignación muy grande porque les duele no solamente los ataques a los policías, sino también lo que usted nos contaba, los ataques a los bienes públicos. Al mismo tiempo, en ese mismo ambiente comienza a crecer ese apoyo, esa propuesta de entrar a reglamentar por parte del Estado la protesta social como una de las posibles o eventuales soluciones para evitar que este tipo de actos se repitan. ¿Cuál es su opinión como ministra de ese tipo de iniciativas? Bueno, la opinión del señor presidente, como lo ha podido decir en diversos medios, es que constitucionalmente ya hay unos referentes que permiten a las autoridades locales pues tener claros los acuerdos y las reglas que le den la tranquilidad a la protesta social. Así que basados en eso es que le cuento que hemos estado trabajando los protocolos, un papel muy activo de las distintas ciudades. Resalto obviamente en el de Bogotá, que por la magnitud es lo que hemos trabajado con más universidades y seguiremos usando los principios que están en la Constitución, que es justamente la que reglamenta y la que da pie a que todo el Estado dé las garantías para que sean protestas pacíficas para expresar distintos temas. Ministra, ¿han podido caracterizar quiénes son los responsables de estos actos vandálicos? Entiendo que usted no es la ministra de Defensa, no es su cartera, pero de alguna forma eso se le convirtió en un problema también al Ministerio de Educación, porque realmente en cada protesta estudiantil siempre se presentan este tipo de actos. Al final de la protesta se dan estos actos violentos. ¿Qué información tiene usted sobre los responsables? Bueno, el general Ateortúa, también el ministro de Defensa compartían con el país justamente el día anterior de la marcha cómo tienen información por diversas investigaciones previas de hechos que han ocurrido en distintas ciudades, que hay dos grupos, por mencionarle uno que alude en el nombre de JM19, que parece ser uno de estos movimientos que se infiltran y que lamentablemente le hacen tanto daño al país y a la educación. ¿Usted cree que es posible evitar esos actos vandálicos sin restringir la protesta? ¿Ese equilibrio es posible guardarlo? Pues yo creo que obviamente si tenemos un compromiso ciudadano, si están dadas todas las garantías y esas las ha dado el Estado, la invitación a quienes se sumen, a quienes planteen este tipo de protestas, pues es a trabajar todos como sociedad para que sean hechos pacíficos. Yo creo que en este momento, Jefferson, que el país se enfrenta a un reto de hablar de paz con legalidad, es justamente prever distintos espacios para expresar opinión, pero siempre dando las garantías. Estamos en democracia, cómo guardar el debido proceso y cómo respetar los derechos de todos los ciudadanos. Sí, ministra, lo que le queda a uno como pregunta abierta es si existe algún protocolo de seguridad que impida que esos delincuentes entren a las protestas, porque no solamente afectan a la ciudadanía, afectan el mismo espíritu de la protesta de los estudiantes, que fue pacífico el día de ayer y que por culpa de 20, 40 vándalos queda completamente ensombrecido ese trabajo que hicieron casi 12.000 estudiantes que salieron a las calles tranquilamente. Bueno, esperemos, como lo dijo el general Ateortúa, que se avance con celeridad en las investigaciones y que pueda el área de defensa de la Policía Nacional, la Fiscalía, que también está trabajando e investigando el tema, pronunciarse e ir generando medidas justamente contra estas personas que enturbian, que ensombrecen todo este trabajo en torno a distintas materias sociales como es la educación. Ministra, en la segunda parte de esa entrevista que usted amablemente nos está concediendo acá en los estudios del programa La Noche, hablemos de las razones de esa protesta. Los estudiantes argumentaron 3 puntos en particular. Comencemos hablando del primero. Argumentan los líderes estudiantiles que ha habido un incumplimiento por parte del gobierno nacional en uno de los puntos del acuerdo. Ellos hablan que el gobierno se comprometió a girarles cerca de 300.000 millones de pesos por año. Y que es aparte pues, del rubro completo, era un dinero aparte que ellos esperaban y que eso no lo está cumpliendo el gobierno. ¿Qué responder ante ese punto de la protesta que esgrimieron ayer los estudiantes? Gracias, Jefferson. Responderle a todos los colombianos que hemos cumplido con todo lo que está consagrado en el acuerdo. Y le explico el punto que ha salido en los medios de comunicación. El acuerdo hablaba de más de 4.5 billones. Importante contarles a todos que hoy ya las 61 instituciones públicas cuentan este año, 10 meses después de la firma del acuerdo, con más de 1.26 billones, Jefferson. Entendamos la magnitud de la cifra, recoge todos los compromisos. Y sobre el que mencionan de ciencia y tecnología, aclararles que dentro del acuerdo decía muy sencillo, claro,
que cuando uno hace el ejercicio financiero del Estado cada año, si quedan saldos, Jefferson, estos saldos puede estar un porcentaje a disposición hasta 300.000 millones, dependiendo de que usted cumpla con las variables macroeconómicas, déficit fiscal y demás. Usted sabe que en esto pues no es lo que a usted o a mí me parezca, es que prime el interés general y las reglas que el país ha optado para su economía. De ese ejercicio financiero el resultado fue no hubo saldos, pero no importando eso, Jefferson, el presidente en un esfuerzo grandísimo logró 78.500 millones más del 1.26 billones que ya están en el presupuesto de Colciencias, que en pocos días además estaremos contándole al país con el presidente y la vicepresidenta el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, el incremento tan grande de recursos de regalías también para la ciencia, tecnología e innovación. Y para darles un sentido de proporción también a los televidentes, 78.500 millones es casi el presupuesto total de una cartera, de un ministerio en un año. Así que yo creo que uno tiene que ser muy consecuente con lo que allí está consagrado. Además, yo creo, Jefferson, que necesitamos hacer conciencia de lo que esos recursos significan y comenzar también no solo a hablar de lo que anhelaron, porque ya lo estamos honrando, sino de qué va a pasar con esos recursos, cómo avanzan las universidades, cómo logramos que esta infraestructura realmente redunde en mejores condiciones para los estudiantes, para la calidad. Hacia allí debería ir el esfuerzo de todos, incluyéndonos como ministerio, rectores, cuerpo académico, estudiantes, profesores. El segundo argumento de los estudiantes para salir nuevamente a las calles el pasado jueves tuvo que ver con la corrupción, un escándalo que fue develado al interior de la Universidad Distrital, una de las principales universidades de la capital colombiana, de la ciudad de Bogotá. Ministra, ¿el gobierno qué seguimiento le ha hecho a este caso? Bueno, pues justamente da la coincidencia que yo presidía ese Consejo Superior. El tema no es nuevo, Jefferson, yo lo pude denunciar desde el año 2016, como constan más de 10 actas. Usted era secretaria de Educación. Y continúa este trabajo titánico en las denuncias y en lograr las pruebas la actual secretaria de Educación de Bogotá. Fueron esas pruebas las que permitieron que la denuncia se formalizara en la Procuraduría y la Fiscalía. Nosotros lanzábamos muchas preguntas sobre cómo manejaban los recursos de ese centro de extensión, preguntas que no eran absueltas y seguíamos insistiendo. Esas pruebas fueron las que permitieron que allá hace varias semanas iniciara todo el proceso de análisis Procuraduría y Fiscalía, que se van a pronunciar prontamente. Y le cuento esto porque yo creo, para todos los televidentes, que la bandera contra el tema de la corrupción debe ser de todos los colombianos. Muy bien que los estudiantes lo recuerden, pero dejarles ver que no ha sido un tema ni de solo un grupo, ni que el gobierno haya estado ajeno. Lo hemos hecho en conjunto y recordar que cada universidad pública tiene en su Consejo Superior un consejo de 9 miembros, donde usted tiene allí representantes de los estudiantes, de los rectores, de los rectores, etcétera. Es decir, si todos queremos poner y develar sobre la mesa cómo se usan los recursos públicos, que debe ser una obsesión, pues hagámoslo con pruebas. Encontrarán un ministerio que ha hecho en estos 14 meses muchísimas acciones de inspección y vigilancia, más de 6 instituciones con medidas por denuncias que hemos logrado corroborar y tomar. Así que esa es la invitación, digamos, no encuentran una cartera ni ajena, ni que ha estado de lado a los temas, sino que por el contrario ha acompañado todos estos procesos. Ministra, para finalizar, el tercer punto de estas protestas tiene que ver con las denuncias que hicieron los estudiantes de abusos por parte de la policía, por parte del ESMAD. Ayer pues fueron casos aislados, finalmente la denuncia principal fueron estos 7 agentes de la policía del ESMAD que terminaron heridos luego de estas manifestaciones que fueron pacíficas pero que terminaron en actos de violencia. Ante este punto, ¿qué compromiso hay con los estudiantes en lo que tiene que ver con el papel que juega la policía, que es muy importante en las protestas, pero que en algunos casos termina convirtiéndose también en un problema? Mire, yo le diría que tiene que ser un compromiso no solo con los estudiantes, sino con la sociedad, y se lo voy a hablar en doble vía. Obviamente con un trabajo conjunto, como le mencioné, con el Ministerio Público, con la Defensoría, con la Personería, para ser garantes de los derechos de todos quienes están inmersos en un proceso de estos. Pero ¿cómo nos relacionan aquí, Jefferson, lo que ocurrió en el ICETEX? Es lamentable que la protesta en general, con esta, digamos, vinculación de todos estos que no sabemos quiénes son, de todos estos encapuchados, han generado actos vandálicos que yo creo que a la sociedad no se le pueden olvidar. Ya hace 15 días que estaba el ICETEX, casi el primer piso de él en llamas, más de 500 personas adentro, ciudadanos, hijos de los ciudadanos, que son además personas que están en procesos con el ICETEX, todos los funcionarios del ICETEX. Así que obviamente preservar toda la integridad de los estudiantes, Jefferson, de todo el movimiento, pero también de los ciudadanos y de todos quienes trabajamos día a día por el tema. Así que yo creo que el llamado es para todos,
Las instancias que le mencioné se dieron las semanas anteriores, yo creo que fueron muy positivas. Estuvo presente las universidades, líderes del movimiento estudiantil, personería, secretarías de seguridad, y creo, si me pregunta usted, este esquema de estar en permanente conversación, entendiendo cuál es la ruta de las marchas, yo creo que a todos nos ayuda para ir avanzando en lograr pues una garantía a todos quienes estén inmersos en estos procesos, y rechazar totalmente a quienes empañan todo este proceso que debe ser pacífico con estos actos vandálicos. Y obviamente, como jefa de la cartera educativa, tengo que recordar lo acaecido con el ICETEX. Ministra de Educación, María Victoria Angulo, muchas gracias por su tiempo. Queríamos tener la postura del gobierno frente a lo que sucedió y usted amablemente atendió la solicitud de nuestros televidentes. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Jefferson. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos nos estará acompañando Alejandro Palacio. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles por la Educación Superior, estudiante de Ciencia Política. También queremos saber qué piensan ellos frente a estos mismos temas que le consultamos el día de hoy a la ministra y que son noticia en Colombia. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Que ustedes ven hacen parte de lo que sucedió en la Plaza de Bolívar, la plaza central de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Así finalizaron unas protestas que hasta ese momento fueron pacíficas. Cerca de 12.000 estudiantes en la ciudad de Bogotá salieron a las calles. En la parte final, cuando llegaron a la Plaza de Bolívar, allí aparecieron estos encapuchados y protagonizaron estos actos violentos que estamos analizando el día de hoy con protagonistas de la noticia, con autoridades del gobierno nacional, y en esta segunda parte con Alejandro Palacio, quien es el presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles por la Educación Superior, estudiante de Ciencia Política y representante estudiantil. Muchas gracias por acompañarnos, Alejandro. Bueno, Jefferson, gracias a ustedes por la invitación y para aquí hablar con los ciudadanos sobre la realidad de las protestas estudiantiles. Alejandro, le hago la misma pregunta que le planteaba la ministra. Usted ve estas imágenes desde su condición de representante estudiantil, pero también como estudiante de la universidad pública, ¿y qué siente? Bueno, pues lo primero es lamentar que la ministra de Educación le tema el debate con los estudiantes, y en cada espacio donde hay oportunidad de estar juntos, estudiantes y la ministra, pues la ministra graba primero y se va. Eso es como lo primero. Realmente los estudiantes creemos en el debate público, pero si la ministra no lo hace es porque quizás nosotros tenemos la razón. Yo veo esas imágenes y a mí lo que me causa es tristeza y angustia. Tristeza porque todo el esfuerzo del movimiento estudiantil, todo el esfuerzo que hacemos nosotros, pasando por los salones explicándole a la gente lo que está ocurriendo, todo ese esfuerzo de estar en una marcha, hasta la Plaza de Bolívar la marcha estuvo pacífica. En su gran mayoría fue una movilización pacífica. Nosotros, para el caso de la Universidad Nacional, llevábamos 5 horas marchando y todo estuvo muy normal, muy tranquilo. La gente muy alegre, la gente muy contenta, la gente muy creativa. Se ve empañado por unos pocos violentos infiltrados junto al ESMAD. Y lo segundo, angustia, porque realmente terminamos siendo los estudiantes quienes estamos en peligro. Tanto los abusos de fuerza policial por parte del ESMAD hacen que estudiantes queden heridos. También capturan estudiantes que en medio de su desespero tratan de correr para escapar de la Plaza de Bolívar, como ocurrió el día de ayer, donde nos encerraron en toda la plaza y terminan siendo capturados por estar simplemente corriendo en medio de su desespero o en medio del desespero de los gases. Y también angustia, porque pues terminamos siendo nosotros estando en un fuego cruzado entre violentos encapuchados, Alejandro, y violentos del ESMAD. ¿Usted cree que los estudiantes, los movimientos que convocan estas manifestaciones pueden hacer algo para que esos encapuchados no terminen no solamente atacando a los policías, generando daños en bienes públicos, sino también poniéndolos en riesgo a ustedes? Bueno, desde el movimiento estudiantil tenemos una posición muy clara en cuanto a eso, y en 3 momentos la voy a describir. Lo primero, en la organización de la marcha. Cuando nosotros estamos organizando las marchas, le informamos al distrito por dónde iremos a marchar, le informamos a la Secretaría de Movilidad cuáles serán las rutas para que preparen los planes de contingencia. Desde el día 1 llamamos a una movilización pacífica, porque si algo ha demostrado el movimiento estudiantil es que por medio de la movilización pacífica se pueden lograr
grandes cosas como lo hicimos el año pasado, tras un acuerdo histórico que hoy el gobierno trata de incumplir, pero sabemos que la movilización pacífica es la vía y por eso organizamos muy bien nuestras marchas, informamos a la Defensoría del Pueblo, informamos a la Procuraduría para que esté atenta a quizás malas decisiones o irregularidades por parte de funcionarios públicos a la hora de reprimir la movilización, le informamos a la personería, en fin, tratamos de que todos los entes de control estén atentos a nuestra marcha para que se pueda acompañar y pueda salir de la mejor manera. Eso en la organización. Lo segundo, en medio de la movilización. Aquí veíamos las imágenes de los hechos violentos ocurridos en la Plaza de Bolívar, pero también yo creo que es importante mostrar los hechos en los que los estudiantes, en medio del fuego cruzado entre encapuchados y SMAT, se meten con los brazos arriba a decir sin violencia, sin violencia, sin violencia. Y muchas imágenes de eso, donde los estudiantes terminamos ahí, en medio de ese fuego cruzado, diciendo que esto debe de ser por medio del diálogo y por medio de la movilización pacífica y masiva. También creo que es importante mostrar las imágenes en donde los mismos estudiantes somos los que estamos defendiendo a los periodistas cuando algunos encapuchados tratan de intimidarlos. Por ejemplo, veíamos esta mañana el caso de un periodista del canal Capital, donde son los mismos estudiantes los que le recuperan su cámara, su celular y le dicen: aquí usted está con nosotros, usted puede estar con nosotros tranquilos, no le preste atención a los encapuchados. También, por ejemplo, un periodista de Red Más que fue increpado por unos encapuchados. Esos casos los tenemos, Alejandro, para que los veamos. Los estudiantes son los que defienden a los periodistas, porque nosotros creemos perfectamente que hay que tener a los periodistas en la movilización para que cubran de manera informativa. Y usted me da la oportunidad para que precisamente veamos estos videos que demuestran algunas de las agresiones que sufrieron los periodistas en la capital colombiana mientras un camarógrafo del canal Red Más Noticias, como usted bien lo decía, grababa a un vándalo pintando con aerosol una ventana. Fue atacado violentamente por un sujeto enmascarado que arremetió contra su equipo de grabación. Veamos estas imágenes. Hola, Red Más Noticias, hola. Este vandalismo afectó a diferentes medios de comunicación. No solamente fueron víctimas las autoridades policiales, también lo fue un periodista de noticias RCN. Efraín Arce también fue víctima de estos vándalos que infiltraron esta marcha pacífica de cerca de 12.000 estudiantes que salieron el día de ayer a hacer unas exigencias al gobierno. Una de ellas, que respetara un punto del acuerdo que los estudiantes creen que no ha sido cumplido. Ya lo haremos en unos momentos con Alejandro sobre eso. También exigieron que los policías no abusen de su autoridad en estas manifestaciones. Y el tercer punto tuvo que ver con la corrupción que ellos mismos han denunciado al interior de la Universidad Distrital. Veamos este punto en particular que muestra cómo en una grabación quedó registrado el momento en que nuestro compañero de RCN, Efraín Arce, fue agredido mientras cubría estas manifestaciones. Hola. Ahorita nos vamos a cargar esa hijo de puta cámara, ¿bueno? Sigan dando papaya por ahí. ¿Cierto? ¿Por eso te pagan? ¿Para mentir? ¿Para mentir? ¿Cómo? Hombre, hijo de puta, hombre, que nos roba, hombre. Decime nomás si me dices de puta. Ya, pero suave. Eso lo vio Efraín Arce. Y en Barranquilla, otro equipo de noticias RCN fue agredido por un manifestante encapuchado durante las movilizaciones en esa ciudad. La corresponsal Stephanie Rodríguez y su camarógrafo fueron víctimas de insultos y agresiones físicas por parte de un grupo de vándalos. Espérate, mi vida. Estás metido en el grupo. No somos objetivos con lo que está pasando. ¿No viste la verdad, mi hermano?
ahí escogimos esos 3 videos porque quisimos hacer énfasis también en lo que enfrentaron los periodistas el día de ayer. ¿Cómo podemos desde los sectores estudiantiles proteger la libertad de prensa de aquí en adelante en las otras manifestaciones que ustedes realicen? Es muy importante que los medios de comunicación le cuenten al país por qué ustedes están protestando y por supuesto registren todo lo que está sucediendo, pero no se está logrando ejecutar este deber a juzgar por estas imágenes que acabo de mostrarle. Bueno, yo creo que lo primero es mencionar que esos casos de intimidación de los encapuchados de los periodistas terminan siendo una inmensa minoría. Es decir, la gran mayoría de los periodistas no han tenido problemas a la hora de cubrir sus movilizaciones porque pues, ayer pudimos observar cómo muchos pudieron de forma tranquila hacer los cubrimientos. Sin embargo, ese tipo de prácticas son rechazables. Nosotros creemos que es importante que los medios estén ahí informándole al país la realidad de nuestras protestas. Por ejemplo, a Efraín Arce, los estudiantes lo defendieron. Lo protegieron. Los estudiantes lo protegieron de los encapuchados, lo que le mencionaba. En Canal Capital lo mismo, el periodista de Red Más lo mismo. Nosotros creemos que los medios deben de estar en la movilización. Incluso, por ejemplo, creo que fue Efraín Arce quien al inicio de la movilización en la Universidad Pedagógica estaba en medio de un grupo de encapuchados y hubo un estudiante que fue y le dijo, venga hermano, córrase de acá y hagámonos adelante, que adelante no le va a pasar absolutamente nada, y nosotros lo cuidamos y lo acompañaron y lo respaldaron, porque nosotros creemos que la libertad de prensa es un derecho de todos los colombianos y de todos los periodistas y tienen derecho a estar informando. Nosotros rechazamos ese tipo de prácticas y respaldamos a los periodistas que de forma juiciosa cubren nuestras movilizaciones. Nosotros hemos sido enfáticos en eso. Que los estudiantes podrían sacar a los encapuchados. ¿Ustedes qué le responden a esos sectores que le piden eso al estudiantado? Yo le hago una contrapregunta. ¿Por qué la policía nunca captura a encapuchados? O cuando los captura, como ocurrió en el caso que mencionaba la ministra, en donde de forma trágica ella anunciaba lo que ocurrió. De los 3 capturados, 2 eran infiltrados de la Policía Nacional. 2 de esos capturados fueron miembros de la policía y así lo reconoció el Ministerio de Defensa. Y eso el Ministerio de Defensa reconoció. El Ministerio de Defensa lo reconoció y al darse cuenta que al reconocer eso lo había embarrado, empezó a patinar y a decir que no, que es que ellos no estaban en la protesta haciendo desmanes ni tirando piedras, sino que estaban recogiendo información, en fin. 2 de los 3 capturados eran miembros de la Policía Nacional y eso es importante. Yo le pregunto, la policía cuando ocurre algún hecho violento en la ciudad muy fácilmente reconoce quiénes fueron los que lo ocasionaron. Dentro de las movilizaciones estudiantiles nunca captura a nadie, nunca identifica a nadie. ¿Por qué? Yo me hago esa pregunta. Porque de pronto son ellos mismos quienes a su juicio, ¿quiénes son los encapuchados? Yo no les sabría decir, porque por eso es que precisamente son encapuchados y no sabemos quiénes son. Es delicado. Pero yo creo que existen varias hipótesis. Una de ellas es que algunos de ellos son miembros de la fuerza pública. Lo que ocurrió en el ICETEX... Porque al interior de la fuerza de las universidades siempre han existido estos grupos. Porque, a lo que voy, son personas que están encapuchadas, son personas que no sabemos quiénes son y por alguna razón quieren que nosotros no sepamos quiénes son. Por eso se tapan su rostro. Nosotros no tenemos ni idea quiénes son. Lo triste es que en últimas terminan afectando esa marcha pacífica que realizaron ustedes el día de ayer y que queremos mostrar también esas imágenes hoy aquí en el programa La Noche, porque fueron cerca de 12.000 estudiantes y esas son las que vale la pena. Pacíficamente también salieron a las calles. Pasemos a un segundo punto, Alejandro, mientras vemos estas imágenes. Ustedes ayer marchaban por 3 razones. Una de ellas, consideraban que el gobierno no estaba cumpliendo con los acuerdos a los que se comprometió con ustedes. ¿Por qué consideran eso, Alejandro? En la imagen anterior podían ver, por ejemplo, a unos anqueros. Ellos son estudiantes de la Universidad Nacional que llevaron sus zancos para, en medio de la marcha, usarlos. También, por ejemplo, en el puente de la Carrera 30, los estudiantes se colgaban con sus telas a hacer figuras. En fin, esa es la esencia del movimiento estudiantil. Personas en las calles, de forma creativa, con sus telas, mostrando mensajes, mostrando reivindicaciones. Y yo creo que eso es lo importante. Ahí, brincando con nuestras arengas, con nuestras exigencias. Eso es lo bonito del movimiento estudiantil y yo creo que es lo que vale la pena resaltar. ¿Cuáles eran las 3 exigencias que nosotros teníamos para el día de ayer? La de los acuerdos. Ustedes dicen que el gobierno no les cumplió. Tuvimos hace unos minutos a la ministra donde dice que el gobierno se comprometió con 4.5 billones, de los cuales ya entregó 1.26 a la educación nacional, que ha sido un acuerdo histórico, pero que aún así ustedes insisten en defender que no hay un compromiso completo. ¿El gobierno está cumpliendo, sí o no? Es un punto importante. Nosotros reconocemos que hay avances en el cumplimiento del acuerdo, reconocemos que hay puntos del acuerdo que están funcionando. Si por algo se ha caracterizado el movimiento estudiantil colombiano ha sido por reconocer lo que está bien, pero también denunciar lo que está mal. Nosotros hemos reconocido que hay unos puntos que están funcionando, que el tema de la base presupuestal
le está entrando a nuestras universidades, que los recursos de regalías van caminando, pero también estamos denunciando que hay un punto importante que son 1.2 billones de pesos para la ciencia y la tecnología, que nosotros hayamos acordado por 4 años. Es Dice decir, la ministra que no, 300.000 millones de pesos cada año por 4 años, por un total de 1.2 billones de pesos. Hoy la ministra de Educación le miente al país al decir que eso es totalmente falso, que ellos hicieron un acuerdo, que hasta por 300.000 millones de pesos. Hoy ella quiere cambiar las condiciones de lo que nosotros acordamos en el mes de diciembre y le voy a demostrar por qué. Ella dice que no hubo saldos presupuestales apropiados sino comprometidos y que la normativa fiscal del país, la normativa macroeconómica, le imposibilitaba al gobierno darnos los 300.000 millones de pesos. Nosotros hemos demostrado cómo, por ejemplo, el informe del comité de la mesa del seguimiento para la regla fiscal dijo que es una mesa del gobierno que había quedado de saldos presupuestales apropiados y no comprometidos 5.8 billones de pesos. El 20% de esos es alrededor de 1.2 billones de pesos. Es decir, es una suma mucho más alta de los 300.000 millones de pesos. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Modifican el marco fiscal de mediano plazo bajo el argumento de la migración de venezolanos a Colombia. Ellos modifican ese marco fiscal a inicios de este año, antes de que salga el CONFIS. Ellos lo modifican bajo esa argumentación. Luego, después de haberlo modificado, sale el DANE a decir que la migración venezolana no afectó de manera contundente las finanzas del Estado. Al día de hoy, con la modificación del marco fiscal de mediano plazo, con la jugada que hace el gobierno para incumplirle a los estudiantes, el acuerdo solo afectaría el marco fiscal de mediano plazo en un 0.0023%. Es decir, hoy por hoy el gobierno ha buscado una excusa para incumplirle a los estudiantes. Y hay algo que es bien importante mencionar, que la ministra decía, a partir del próximo año, Colciencias pasa a ser un ministerio de ciencia y de tecnología. De nada sirve que cambiemos el aviso de la entrada si hoy por hoy no vamos a tener los recursos para invertir en ciencia. Dice la ministra que 78.000 millones le fueron entregados a Colciencias. Claro, 78.000 de los 300... ¿Es el equivalente al funcionamiento o al gasto de un ministerio? Ella menciona eso, pero es totalmente falso, porque luego sale y dice que el presupuesto del Ministerio de Educación y del sector de educación es de 44 billones. Yo creo que hoy por hoy el gobierno ha tratado de acomodar a su antojo las cifras. Nosotros lo hemos demostrado. Hemos tenido este año 6 mesas con la ministra. En 4 de ellas hemos hablado sobre este tema. Hemos invitado a los expertos de la Universidad Nacional y la respuesta que hemos recibido por parte del gobierno ha sido que el Ministerio de Hacienda, representado por uno de sus asesores, se para de la mesa porque sabe que tenemos la razón y por eso es que hoy la ministra nunca debate con los estudiantes. Alejandro, el tiempo se me agota. Una última pregunta. ¿Vienen más marchas, más movilizaciones estudiantiles? Antes de eso, el tema de la corrupción. Hoy la ministra de Educación fue en su momento presidenta del Consejo Superior de la Universidad Distrital. Ella en su momento, ¿qué hizo? Es decir, cuando uno hace parte de un Consejo Superior, reconoce qué está ocurriendo en él. Yo hago parte del Consejo Superior de la Universidad Nacional y si el día de mañana pasa algo que fue durante mi estadía en el Consejo Superior, yo tengo responsabilidad, pero la hoy ministra no asume esa responsabilidad y yo creo que es bien importante indagarnos si la ministra sabe o no lo que está ocurriendo en la Universidad Distrital. Vienen más movilizaciones, la pregunta que usted me hace, nosotros evaluaremos la movilización del día de ayer para mirar si convocamos una nueva movilización para el 17 de octubre con los diferentes sectores. En el mes de octubre es cuando se aprueba el presupuesto general y nosotros debemos de velar que los 300.000 millones de pesos queden incluidos en la propuesta de presupuesto. Evaluaremos, a nuestro juicio la movilización del día de ayer fue muy exitosa porque en su gran mayoría fue pacífica, esos hechos aislados de violencia los rechazamos con contundencia, no representan el movimiento estudiantil está dándole la cara al país, rechazando esos actos e invitando a que la gente se sume a nuestras causas. Alejandro Palacio, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles por la Educación Superior, estudiante de Ciencia Política y también representante estudiantil del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa La Noche. Gracias a usted, Jefferson, por darnos la oportunidad de contarle al país la realidad del movimiento estudiantil y rechazar esos actos que no nos representan. Alejandro, siempre va a tener su micrófono acá también en el programa La Noche. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Llegado y donde se concentran aproximadamente unos 10.000 estudiantes. Y aquí una persona me quería robar el celular y nos están atacando. Y nos están atacando en este momento. Y lo que están diciendo acá, y están en este instante nos están atacando a la prensa. Estamos diciendo lo que dicen los estudiantes, estamos acompañándolos y vamos a seguir acompañándolos en este instante. Hemos llegado y donde se concentran aproximadamente unos 10.000 estudiantes. Bueno, y esto fue lo que vivió un periodista, un colega nuestro de Canal Capital. En ese momento un encapuchado intenta agredirlo
Él únicamente lo que estaba haciendo era reportando lo que estaba sucediendo y como bien lo indicaba Alejandro Palacio, el representante estudiantil, hubo momentos en que los mismos estudiantes defendieron a los periodistas también el día de ayer. Todos estos hechos fueron registrados por cámaras de distintos medios de comunicación que le contaron al mundo cómo acabaron estas protestas estudiantiles en actos vandálicos de un sector minoritario de encapuchados que agredieron no solamente a la policía, sino también a la prensa. Por esa razón, hasta ahora integro a Luisa Izaza, ella es coordinadora de defensa y atención a periodistas de la Fundación para la Libertad de Prensa. Luisa, bienvenida al programa La Noche. ¿Y qué garantías existen para la prensa en este momento para que este tipo de ataques no se conviertan en una costumbre como está sucediendo en la mayoría de manifestaciones? Hola Jefferson, buenas noches a ti y a todos los televidentes y gracias por tenerme en el programa. Pues lamentablemente esta situación que ustedes acaban de ejemplificar con este video es la regla, es lo que pasa frecuentemente cuando los periodistas están haciendo cubrimiento de protesta social. Durante las últimas jornadas de protesta, la Fundación para la Libertad de Prensa ha tenido noticia de por lo menos 9 agresiones contra periodistas o medios de comunicación que están en el cubrimiento. Estas agresiones son agresiones físicas, daños a los equipos con los que se hace el cubrimiento o eliminación del material periodístico. Estas fueron las agresiones durante estos días, pero otras agresiones también muy frecuentes son obstrucciones al trabajo de los periodistas y detenciones ilegales. Los agresores más frecuentes en estos casos son miembros de la fuerza pública y manifestantes generalmente encapuchados. Entonces, esta es una situación lamentable. La libertad de prensa es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado en estos espacios. La libertad de prensa es esencial para la democracia y el cubrimiento que hacen los medios de comunicación de estas protestas es esencial para dar luz a estos asuntos de interés de todo el país. Luisa, la Fundación para la Libertad de Prensa ha emitido un protocolo para estos casos. Me gustaría que me hablara la importancia de estas recomendaciones que ustedes le dan a la prensa, porque la solución no puede ser ceder ante los violentos y no publicar lo que está sucediendo en esas protestas, sino por el contrario, fortalecer esos reportes, el trabajo que hacen los periodistas, porque una democracia necesita conocer a través de la prensa lo que sucede en hechos tan coyunturales como lo son estas manifestaciones. Así es. La Fundación para la Libertad de Prensa, pensando precisamente en esto, ha presentado en las redes sociales, pues en nuestras redes sociales, y ahí pueden encontrar unas recomendaciones para periodistas para hacer cubrimiento seguro en estos casos. Estas recomendaciones tienen mucho la lógica de la prevención y de la autoprotección. Entonces se hacen recomendaciones como, por ejemplo, identificarse plenamente como periodistas con gorras o con chalecos que los identifiquen como prensa, usar ropa que no lleve a que otros miembros de la manifestación los puedan confundir precisamente con fuerza pública o con miembros de la manifestación, llevar kits de primeros auxilios, tener las baterías bien cargadas, tener memorias extras, memorias para registrar, memorias digitales extra para, por ejemplo, si registran algo muy importante de la protesta, asegurar esas memorias que ya tienen esos registros importantes y usar otras, poner otras en las cámaras, y recomendaciones por este estilo. Como te dije antes, estas las pueden encontrar en nuestras redes sociales. Sin embargo, quiero hacer énfasis sobre algo muy importante, y es que aquí el Estado tiene un papel muy importante. Sí. No es suficiente con que los periodistas se protejan a sí mismos y tomen estas medidas preventivas, sino que el Estado tiene que ver qué va a hacer con este asunto de que la fuerza pública agrede tanto a los periodistas. Como te dije, no son solo manifestantes encapuchados. Sí, el trabajo de protección, Luisa, que es muy importante. No son solo manifestantes encapuchados. Adelante. Así es.
Así es, el Estado de Colombia ya fue condenado en un caso de un periodista que se llama Richard Vélez, que fue agredido fuertemente por el ejército. Y el Estado no adelantó las investigaciones pertinentes a pesar de que él tenía registrado en su cámara cómo lo estaban agrediendo. Luisa. Entonces, lo que pasó en este caso, que fue en el 96, fue que Richard alcanzó a registrar con su cámara cómo lo agredía la policía, a pesar de que el ejército, a pesar de que lo estaban golpeando muy fuertemente, él se aferró a su cámara y lo registró. quedó registrado y a pesar en de esas esto, cámaras. el Estado no avanzó en la investigación. Y ese documento hizo parte de la investigación avanzó. que se dio ante los entes internacionales. Luisa, lastimosamente el tiempo se me ha agotado. Quiero agradecerle el tiempo que le entregaste desde la Fundación para la Libertad de Prensa a este programa La Noche y vamos a estar atentos de lo que suceda con los periodistas. Muchas gracias. El programa La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. El tiempo se me agotó. Muy buenas noches.